Bienvenidos todos. Creo que por ahí ya estamos un buen número conectándonos a una nueva masterclass. En esta ocasión, de la visión a la acción, claves de la planeación estratégica. Y pues bueno, para no hacer más larga la espera, vamos a arrancar. En esta ocasión, pues bueno, es brindada por Believe Hub, la unidad de negocios del grupo de Believe, que se encarga de toda la parte educativa, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, Jorge. Jorge es doctor de Ciencias de la Administración por la UNAM, tiene una maestría, un MBA por el IPADE, y además es de especialidad un ingeniero civil. Es director fundador de Idearia Lab, que es una agencia de innovación, experto en innovación, transformación organizacional y gobernanza corporativa. Es especialista en emprendimiento corporativo y métodos ágiles. Ha liderado más de 400 proyectos de innovación y transformación en 7 países de Latinoamérica. Es miembro del Consejo de la Administración en Empresas de los sectores eléctrico, automotriz, construcción, alimentos y retail. Es el profesor invitado de IPADE y de otras universidades como en Perú y en Guatemala. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre lo que es la planeación estratégica, cómo aplicarlas en las organizaciones. Y bueno, al final lo que les vamos a estar brindando es un workbook exclusivo de esta sesión donde se van a compartir todas las herramientas que por aquí Jorge muy amablemente nos va a estar enseñando. La intención es que ustedes mismos puedan realizar la planeación estratégica con las bases que vamos a estar viendo el día de hoy. Y pues bueno, para arrancar, todos sabemos que a inicios de año tenemos que hacer esta pausa en el cual los temas de operación, pues aunque sabemos que esta nunca se queda como detrás, sí es importante poder analizar qué se viene hacia el próximo año, como para tener toda una planeación y que pueda funcionar nuestro negocio con bases y fundamentos y objetivos bien definidos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí, Jorge. Y no sé qué te parece si vamos arrancando. Claro, Tenemos unas preguntas muy interesantes el día de hoy en este primer bloque. Después de ahí, creo que sería muy bueno el estar escuchando algunas preguntas del público. muy bien. Entonces también por ahí les recordamos, está el chat del Zoom para cualquier pregunta que les vaya surgiendo durante la sesión, las puedan ir compartiendo y al final, por supuesto, que Jorge nos va a estar Claro que apoyando sí, en responderlas. claro que sí. Entonces, bueno, arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo ¿Cómo defines? defines lo más clásico, ¿no? La Sí, planeación estratégica de una forma sencilla que todos podamos sí. entender. Mira, debo confesarte que cada vez el juntar estas dos palabras que tienen una esencia distinta, cada vez me cuesta más trabajo, Ok, porque estábamos acostumbrados a un mundo que no cambiaba tanto. Entonces, hacer planes en un entorno sin tantos cambios, pues era más fácil de lo que sé. Porque los escenarios económicos más o menos eran los mismos, los competidores eran los mismos, el cliente más o menos era el mismo, entonces el año próximo terminaba siendo pues como una, yo te diría, una continuación del año anterior. Incluso muchas empresas lo que hacían era tomaban sus números del año pasado, proponían un incremento y decían, bueno, pues todo más o menos va a permanecer igual. Incluso la gente decía inflación más algo, como si todo lo demás permaneciera firme. de acuerdo. Y creo que hoy, cuando hablamos de planeación estratégica, entre menos estrategia haya, más fácil es planear, Ok, porque en realidad hay menos cambios. Entre más estrategia planteas, significa que te vas a mover de la zona donde estás. Y a veces ese cambio, a veces ese movimiento puede ser radical, es decir, te puedes meter a negocios nuevos, te puedes meter a mercados nuevos, puedes lanzar líneas de producto nuevas y eso hará que mientras más lejana vaya tu estrategia, más difícil va a ser planear, porque el futuro que te estás planteando es más distinto que el presente. de Entonces, acuerdo. ¿cómo podríamos definir esto? O sea,
planeamos estrategia, en realidad estamos hablando de futuro y el futuro es complejo, ¿no? Yo te Claro, diría, incierto. cuando hablamos de números hacia atrás, es difícil equivocarse porque es algo que ya pasó. Ujú. Pero cuando hablas de números hacia adelante, pues corres el riesgo pues de no atinar. Claro. Entonces, primer punto, la planeación no es algo para atinarle y decir, ah, mira, le atiné al futuro. No, no es eso, o sea, planeación es levantar la mirada, mirar hacia adelante, ver dónde quieres poner a la empresa. Y entonces, en realidad, un plan estratégico es eso, cómo llevo a la empresa de un punto A a un punto B. Entonces, en ese sentido, planeación sería una especie como de construir el puente. De acuerdo. ¿Qué hago para llevar a la empresa de la situación hoy a la situación a la que la quiero llevar? Entonces, yo siempre suelo decir que es un proceso que va requiriendo ajustes, que aunque yo tenga un plan, ese plan pues va sufriendo ciertas modificaciones, porque a mí no me interesa el plan, a mí lo que me interesa es llegar allá, Sí, ¿no? Por lo tanto, lo más importante de un plan estratégico es a dónde quiero llevar la empresa. claro. Y a partir de ahí empiezas un proceso de mirar al futuro, de dialogar con el futuro, porque te va ofreciendo ciertas resistencias, a veces el futuro no es como uno lo quiere, pero vas adaptando la organización para llegar allá. Entonces, ¿cómo lo definimos? Es un proceso a través del cual las empresas eligen ese futuro donde quieren estar, se proponen medios concretos para llegar allá y se ponen metas específicas para conseguir. Por lo tanto, planeación es algo más que ponerse metas, De acuerdo. es mirar al futuro y llevar a la organización. Excelente. Sí, creo que lo importante de no solo verlo a nivel organización, porque muchas veces tenemos ese error de hacer la planeación estratégica solo a nivel alta dirección, por así llamarlo, pero no se baja a las diferentes áreas Justamente, funcionales, ¿no? sí. Creo que ambas cosas pueden ser un vicio, ¿no? Una, o llevas o quieres llevar a la organización allá y luego no comunicas al equipo y entonces nadie sabe dónde vas. O por querer estar pegado siempre en el equipo, nunca levantas la mirada y nunca haces planeación y te metes a la operación todo el tiempo. Entonces yo creo que ambos son vicios directivos de los que hay que huir y hay que ponerse en tiempos distintos. Hay momentos en los cuales los directores tienen que salir un momento de la operación para mirar al futuro y tienen que poner en otro momento los medios para trabajar con sus equipos para llegar allá. Darse ese espacio, yo me atrevería a decirte que es de las cosas más difíciles que hay, porque las inercias nos ganan, la operación nos come, pocas veces tenemos tiempo para pensar, estamos en el corre y corre, entregando, cobrando, pagando con los pendientes y a veces se nos va el tiempo operando. Ojo, no es que esté mal, hay que hacerlo, pero también hay que darse un espacio para pensar. Claro, totalmente, porque ahora, la siguiente pregunta que me Sí. gustaría hacerte es, en tu enfoque de planeación estratégica, ¿cuáles son los fundamentos que lo sostienen y cómo lo traduces? Mira, yo creo que hay por lo menos dos elementos clave. Uno, primero, tener bien visualizado dónde estás instalado hoy, cuáles son las capacidades que tienes hoy, cuáles son los retos que tienes hoy, cuáles son los clientes que tienes hoy. Es decir, diagnosticar correctamente el presente te va a permitir dimensionar correctamente esas herramientas que Sí, tienes para llegar allá. Ya de ese diagnóstico, tú ya detectas cosas que no funcionan bien y tendrás que corregir, porque si no las corriges, no vas a poder avanzar de donde quieres. Entonces yo diría, un primer elemento es diagnosticar correctamente el presente. claro, Y eso tiene una complejidad, porque las empresas no operan en el limbo o en otro planeta, operan en un país, en una región con ciertas condiciones económicas, de tal manera que las empresas no son ajenas al entorno y los mercados donde viven. Entonces, ese diagnóstico tiene que ir de manera simultánea, diría yo,
ese análisis hacia adentro de las variables críticas de la empresa y hacia afuera de aquellas variables del entorno que me pueden afectar. Aquí es importante precisar que el análisis de un economista es muy distinto al análisis de un empresario. Pongo el ejemplo de las variables económicas, ¿no? De repente dicen, oye, México no va a crecer o va a crecer al 1.5 y al 1.3 y entonces todos debemos de preocuparnos porque el país no va a crecer. Yo digo, a ver, ¿en qué sector estás? ¿En qué región estás? Porque México es un país tan grande donde ese crecimiento promedio de 1.3 significa que en algunos estados van a ir a -2 y en otros van a ir a +3 y en unos giros van a ir abajo y en otros giros van a ir arriba. Entonces, no podemos analizar las cosas como economista. Claro. No, no tengo nada contra mis amigos economistas, sino más bien lo tenemos que analizar como empresarios. ¿Qué del entorno nos puede afectar o no? Dani, hay una lámina que es la lámina 22, me parece, donde tenemos una grafiquita, donde a lo mejor podríamos explicar, hablando de un sector nada más, ¿verdad? No, no se trata aquí de hablar de un sector en particular, sino de hablar en general. Perdón, lámina 32. Entonces, creo que con este ejemplo que les pongo, se van a poder dar cuenta cómo hablando de un sector podemos estar hablando de cosas bien diferentes. Te Sí, pongo un ejemplo. Estaba hace unas semanas desarrollando un plan estratégico para una industria, para una empresa que está en La Laguna, en Torreón, para que construye en el norte del país. Entonces ellos decían, y es que la construcción no va a crecer. Yo digo, ¿dónde y cuál, verdad? Creo que en esas gráficas se pueden dar cuenta cómo eh, el sector privado en el norte del país va a crecer mucho más que en cualquier otra región. Entonces, cuando analizas el entorno, dices, oye, a ver, en esta empresa, ¿en quién se enfoca? ¿Sector privado, sector público? ¿En qué tipo de construcción? ¿En qué zonas trabaja? Entonces, no podemos hablar en general. A eso me refiero que cuando hacemos un diagnóstico, tenemos que analizar hacia adentro qué está pasando en la organización y hacia afuera dónde voy a jugar, ¿no? de acuerdo. Entonces, tema número uno, analicemos con profundidad el entorno. Y eso me parece que es un tema clave. De acuerdo, ¿no? Y yo incluiría también como la parte del valor, entender para la empresa hacia adentro, como dices, pero Exactamente. también hacia afuera, cuál va a ser el valor, ¿no? Para poder definirlo y trabajar a partir de Sí. él. Yo creo que mencionas un término muy importante porque al final todo lo que hacemos en la empresa tiene que ver con una generación de valor compartido. Las empresas le ofrecen cosas a los clientes pagan por ellas, con ese dinero nosotros pagamos lo que les vendemos y nos quedamos con algo. Entonces estamos hablando de un valor compartido. Eso es lo que va evolucionando en la empresa cuando hacemos planeación. Sentarnos a ver oye, cómo estamos generando valor hoy, cómo vamos a generar valor mañana para que sigamos recibiendo esos ingresos y podamos generar valor para ellos y para nosotros. Y es ese, yo te diría, después del diagnóstico que hacemos hacia adentro y hacia afuera, viene esa reflexión a fondo de cómo está funcionando nuestro modelo de negocio. Incluso yo te diría, las herramientas de modelo de negocio nos permiten ver cómo están funcionando las partes del modelo de negocio. Porque cuando tenemos un reto en una organización, no es que todo esté mal, algunas cosas funcionan bien. Hay que analizar, oye, ¿qué está funcionando de una manera inadecuada? Mi modelo comercial, mi modelo operativo, o la manera en la que organizo los flujos de dinero. ¿Dónde está el reto? Porque esa es la manera en la que cuando yo analizo la generación de valor a través del modelo de negocio, puedo pensar en el largo plazo para ver qué debo hacer para sostener ese valor en el tiempo. El tiempo. Entonces, ¿para qué me ayuda la planeación? Para poder analizar la generación de valor y ver cómo la sostengo en el tiempo. Y que justo de ahí me hace recordar el concepto de capitalista consciente, ¿no? Que es lo que andamos todas las organizaciones buscando el día de hoy, de sí generar un valor, obviamente de ingresos hacia la empresa, pero cómo también
retribuimos a la Sí, sociedad para que también les impacte positivamente, ¿no? sí, al final estamos en un entorno y ese entorno tiene que verse beneficiado y al final es un equilibrio en donde el valor que genera la empresa para el capital, el valor que genera la empresa para los que colaboran en ella, para los clientes, para la sociedad, para la comunidad a la que atiendes. Al final, por eso pienso que debemos hablar del valor compartido, porque es la única manera en la que podemos hablar de sustentabilidad, Ya, ¿no? muy interesante, Jorge. Ahora, la tercera pregunta, ¿cuál sería en tu experiencia las fases naturales que debe seguir pues un proceso de planeación Sí, estratégica? mira, en ocasiones cuando hablamos de la empresa, podemos perder de vista, incluso yo te diría, por eso se llaman personas morales, porque la empresa es una entidad con vida propia, pero las empresas terminan siendo personas. O sea, cuando tú le vendes a una empresa, la que decide la compra es una persona, la que te paga es una persona, la que usa el bien o servicio es una persona. De tal manera que al final las empresas somos personas. Por eso en un proceso de planeación es muy importante comenzar por entender quiénes son las personas que van a participar, cuál es su rol en la organización, qué es lo que aportan. Porque digamos que el talento de esas personas, la información de esas personas, es la materia prima para tu análisis. Tú no puedes analizar datos sin entender quién los generó, para qué los usan. Claro, Entonces, normalmente los procesos de planeación comenzamos por entrevistar a las personas claves que van a participar. Y a veces cuando decimos personas claves hay la confusión de que solamente son los directores. Entonces, a mí me preguntan siempre, oye, ¿a quién vamos a invitar? ¿A los directores? Y digo yo, las personas claves. No, no necesariamente las personas claves son los directores. Hay algunas otras personas que a lo mejor no están en el equipo directivo que son claves, porque llevan mucho tiempo en la empresa, porque atienden al cliente más importante, porque un proceso muy importante depende de ellos. Entonces, en realidad, en un proceso de planeación, tenemos que hablar y tenemos que colaborar con las personas claves, porque ellos son los que luego van a hacer realidad las decisiones que se tomen en la planeación. Entonces, si tú que mencionabas hace rato, el problema de luego no bajar la planeación a los niveles operativos se resuelve en buena medida si decides de manera anticipada quiénes integrarlo, van a claro. participar en el proceso de planeación, porque así vas resolviendo cosas, ¿no? No, y que se va sintiendo como parte de las decisiones, ¿no? Así Porque tú es, haces el así tema es, operativo también parte de las decisiones estratégicas. Es mucho más sencillo así es. que sigan esta nueva estrategia planteada. Sí, cuando tú entrevistas a las personas, yo te diría que incluso ya empiezas un prediagnóstico. Ellos mismos te van dando luces de los temas que les preocupan, de los temas donde frecuentemente tienen problemas, los temas donde a veces existen conflictos humanos entre áreas o entre personas. Entonces, las entrevistas ya en sí mismas son un material importantísimo para empezar a entender cómo funciona la organización. Te dan datos claves, te dicen quiénes son los clientes importantes, te dicen quiénes son las personas más colaborativas, quiénes son las más conflictivas, de tal manera que en esas entrevistas iniciales con las personas puedes darte una idea inicial de dónde estás parado. Con esa información puedes empezar a trabajar en los diagnósticos que te platicaba. Las herramientas como la que ven ahí, que es una herramienta muy popular, que es el Business Model Canvas, a veces, al menos eso pienso yo, que a veces se hace un abuso de las herramientas, como si fueran magia y como si se tratara de llenar cuadritos, cuando en realidad solamente son herramientas para pensar, ¿no? ¿Qué me gusta de esta herramienta? Me gusta que es una herramienta ontológica. ¿Qué significa esa palabra un poco extraña, ¿no? Que va a la esencia de las cosas. Es decir, cuando tú analizas con esta herramienta cómo funciona un modelo de negocio, hace una simplificación tal que es mucho más sencillo para la persona que ya conoce a la empresa entender y diagnosticar cuál de los bloques es el que está fallando. De tal manera que este tipo de herramientas te permite diagnosticar, por lo menos a nivel preliminar,
cuáles son las cosas que no funcionan en la organización. Y de la misma manera, esto que te mencionaba del entorno, el entorno, si lo vemos desde la misma lógica de estas herramientas, también puedes identificar qué módulo o qué parte de tu modelo de negocio se está viendo afectado por una situación del entorno. ¿Por qué decidimos usar estas herramientas de Osterwalder en lugar de herramientas clásicas como a lo mejor el FODA, el PESTEL, las 5 fuerzas de Porter? Porque esas herramientas son profundas, pero tienen una intencionalidad distinta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando haces el análisis de Pestel, quieres analizar los temas sociales en sí mismos. Cuando tú analizas las fuerzas de Porter, quieres analizar el entorno en sí mismo. Y a mí en realidad ni el entorno ni lo social me interesan en sí mismo, sino en el impacto que tienen en el modelo de negocio. Por eso hemos usado de una manera más conveniente, creo yo, las herramientas que propone Osterwalder para analizar lo interno y para analizar lo externo. Ahora, ese diagnóstico preliminar, te Sí. diría, después usamos otras herramientas, algunas que hemos creado nosotros mismos, que nos llevan a profundizar más e incluso te diría confirmar en de lo que no funciona bien, qué tanto no funciona bien, porque aquí también hay gradualidad. No todas las cosas están descompuestas en la misma dimensión, y eso nos lleva un poco a analizar con mayor precisión qué es lo que no está funcionando. Entonces, estas herramientas nos sirven para hacer varios diagnósticos estratégicos que conviene separarlos para distinguirlos. Si no lo separamos y lo queremos ver todo a bulto, va a ser muy difícil entender qué está pasando. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Entender cómo funciona nuestro modelo, Ok. enten desde la perspectiva del valor, dónde agregamos Sí. valor, dónde no agregamos valor, desde la perspectiva del entorno, porque el entorno se mueve, yo te decía, en función de lo que afecta al modelo de negocio. Por lo tanto, también hay que ver las tendencias, si van a ayudar o no van a ayudar al desempeño de mi modelo de negocio. Y si no van a ayudar, entender en qué no. Y si van a ayudar, entender en qué sí. Para que de esa manera yo ya tenga una visión de lo que pasa dentro y de lo que pasa. Si yo hiciera un zoom a una parte del business model, me podría concentrar en el cliente y en la propuesta de valor. Hay otra herramienta que propuso Osterwalder hace algunos años, que es el Value Proposition, que se puede usar o con fines de diseño o con fines de diagnóstico, también para entender si el cliente está realmente satisfecho con nuestra propuesta de valor. O ya hay temas muy concretos que no estamos satisfaciendo o que nos estamos comoditizando en nuestra propuesta de valor para hacer un tercer diagnóstico muy centrado en el cliente. Al cliente no le interesan los problemas de la empresa, al cliente le interesan sus cosas. Entonces, si te fijas, ya son 3 diagnósticos que pueden funcionar de manera paralela. El interno, el externo y el del cliente. Y el cuarto, que en realidad ya lo empezamos a hacer desde el principio, nos lleva también a entender quiénes son los que juegan en esta empresa, quiénes son los que van a generar valor. Y en ocasiones, cuando así se requiere, nos metemos a hacer un análisis tal vez un poquito más profundo respecto a las motivaciones que tienen las personas para trabajar y sus capacidades. Y suelo poner un ejemplo. Oye, a ver, no podemos pretender que la empresa corra un maratón si sus miembros estamos gorditos, ¿verdad? O Claro. sea, Hay que prepararnos, como ¿no? que el equipo tiene que ir, las capacidades del equipo tienen que ir a la par a las metas que esperamos de la empresa. ¿Por qué? Porque al final todo funciona de una manera integral, como una unidad. El modelo de negocio, mis capacidades, el entorno, el cliente y las capacidades de las personas que colaboran. Y por eso es importante que el diagnóstico no lo veamos como solo recopilar datos, ¿no? Sino que es más allá, es Sí, entender, clarificar en dónde estamos parados hoy en día, qué tenemos, qué contamos, para a partir de ahí, pues sí diseñar una estrategia factible, sí. ¿no?
Eso que mencionas hoy, en la era de la abundancia de la información, es otro vicio muy común. Confundimos datos con información. Entonces, yo diría, tenemos acceso a datos todo el tiempo. El tema es si tenemos la capacidad de convertir esos datos en información útil que nos sirva para la toma de decisiones. Ya. Entonces, no se trata solo de tener datos, sino de saberlos usar. Excelente. Y entonces cuando brincamos de este diagnóstico, que es la primera fase y Sí, que nos queda claro, ¿cómo podemos trasladarlo a la estrategia? sí. Si recuerdan, y le platicábamos a la audiencia en este mapa muy sencillo de entender, donde llevábamos a la empresa del punto A al punto B. Tal vez esto que hemos platicado nos sirve para clarificar dónde estamos parados, pero no nos sirve para definir hacia dónde vamos a ir. Claro, Y ahí yo diría que durante mucho tiempo varios autores nos quisieron explicar que había ciertas estrategias. Yo no sé si se acuerdan, tal vez ya los que estén un poquito más mayores, de estos cuadros que nos hacía el Boston Consulting Group, de que si eres vaca, si eres estrella, ¿no? Un poco las claro. estrategias de los Sí, animales, como para tratar de ejemplificar hacia dónde. Yo diría hoy, no podemos estar hablando de estrategias genéricas, tenemos que estar hablando de estrategias particulares. Por lo tanto, la estrategia particular corresponde más bien a una decisión directiva, porque ante un mismo diagnóstico, ante un mismo entorno, ante un mismo cliente y ante un mismo equipo, un director con una visión distinta puede tomar una decisión más audaz que otro. De tal manera que el entorno no te determina el futuro. El futuro tampoco te lo determina la providencia divina, que sí lo hace en parte, pero más bien el futuro de la organización lo define la persona que dirige, porque es la que decide hacia dónde quiere estar. Entonces, hablar de futuro también te mete en este tema de incertidumbre que decíamos. Y entonces, cuando hablamos de futuro, hay que ser muy concretos del futuro que queremos llegar. Me gusta usar la analogía del faro, porque decimos, mira, el futuro elegido en una organización es como ese faro que me tiene que ir diciendo si voy hacia allá o si me empiezo a desviar, ¿verdad? El faro para los marineros, los que les gusta ese tema, me va guiando siempre hacia donde voy. La estrategia funciona de una manera similar. La dirección estratégica me dice hacia dónde quiero ir, en términos económicos, de qué tamaño quiero estar, en términos de rentabilidad, cuánto quiero ganar, en términos de producto, con qué productos lo voy a lograr, en términos de mercado, en qué territorios quiero jugar. De tal manera que ese futuro tampoco es una ilusión, lo tengo que concretar con números. ¿Por qué? Porque el idioma de las empresas es de números. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a ganar? ¿A quién le voy a vender? ¿En qué mercados voy a competir? Y de esa reflexión viene el contra quién voy a competir, porque el mundo no está esperando que yo lo atienda, ¿verdad? Por más novedoso o innovador que sea lo que haces, hoy las personas resuelven sus problemas de una manera particular. Entonces, si tú llegas con una propuesta distinta, es porque tiene que ser mejor que lo que ya tiene. claro. Y nadie se va a quedar tranquilo de que le quites un cliente. Entonces, yo diría, eh, cuando era niño me gustaba un juego que se llamaba Risk y me gustaba porque se trataba de eso, de ir a ganar territorios con tus ejércitos, ¿verdad? Pues aquí funciona un poco igual, ¿verdad? Tú tienes que ir a ganar un mercado y tus ejércitos son tus productos con los que puedes ir a conquistarlos, ¿verdad? Y esa es la manera en la que la estrategia funciona. Yo tengo que definir dónde quiero estar y después, en el mapa anterior que les mostrábamos, verán otras dos bolitas. Dice, a ver, ese futuro a donde yo quiero ir, ¿me sirve la marca que tengo? ¿O qué pasa si ese futuro a donde yo quiero ir incluye productos y servicios distintos que los que tengo? Entonces la marca no me sirve y entonces tengo que pensar en otra marca. Y luego tengo que voltear hacia adentro y digo, para esa guerra que quiero jugar, ¿me sirve el lector de
siempre es una mezcla, te diría, sección de la oportunidad. Momentos me causa como una duda. ¿Qué tan importante es en ocasiones tener que decir que no y estar de tomar cierta decisión hacia un estado, entender que no es el momento? Estrategia seria también es saber decir que no. Incluso te diría, a veces igual de importante decir que no quiero que decir lo que no, no quiero esto, no quiero aquello, me da miedo esto, me da miedo el otro, porque al final la estrategia es decisión. Yo elijo una carrera, no otra. Claro. Yo elijo una ciudad y no otra. Yo elijo una pareja y no otra. Yo elijo una profesión, no otra. Es decir, no, no puedo dedicarme a todo, no puedo ir a todos los mercados, porque al final los recursos siempre son limitados. Por lo tanto, estrategias deciden. Ya lo hacemos, humanamente me parece que lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que en términos empresariales, como hay muchas variables en juego, por eso hay que hacer este análisis para poder. De acuerdo. Excelente. Y bueno, esto ya, ya pasamos por diagnóstico, ya pasamos por la fase de la estrategia, de definir los proyectos. Después entiendo que la cuarta fase es ligar métricas. ¿Y cómo logras ligarlo a las métricas? Mira, como te decía, em, y los números. Y además los números en el tiempo, porque no es estático y todas las variables se van moviendo. Entonces es muy importante que tengamos claridad, primero, de cuáles son las variables más importantes. ¿Sí? Yo diría que el sentido común nos dice que en una empresa una variable muy importante es el ingreso. Si no llega el ingreso que he planeado, pues no voy a poder pagarle a la gente, no voy a poder pagar mis proveedores y si no tengo pagos, no tengo nada y no tengo empresa y se acabó la fiesta, ¿verdad? Ya tengo claridad de algunas variables. Le explicaba el otro día a un amigo que es como los autos. Hoy te subes a un auto y tiene cualquier cantidad de focos, botones, indicadores y cosas que cuesta trabajo entender por dónde comenzar. Era niño, el tablero de un auto tenía bien pocas cosas. Decía la gasolina, se acababa la gasolina, la temperatura, si no se calienta, pues quema. Los cuatro básicos, ¿verdad? Sí, O sea, yo voy, si está caliente, si lo electro, eso pasa un poco. Bueno, qué cantidad de indicadores sofisticados, muchas cosas. Si medir primero lo básico. Y la salud de la empresa, yo diría en cinco grandes cosas. Es cómo van las finanzas, cómo va mi atención, cómo van mis procesos a hacer, si no de manera correcta, con los parámetros correctos. ¿Cómo está la gente que trabaja conmigo? de acuerdo. Eso de los clásicos, es clásico del típico Wallace. Ujú. Nosotros, el oficio que tenemos, muy enfocado en innovación y la transformación, usamos siempre un mito, que es el cómo vamos midiendo el futuro a través de proyectos. Porque ya decíamos que la planeación es ese puente con el que conectamos el futuro. Por siendo la manera en la que vamos nosotros trabajando. Si no lo hacemos así, va a ser muy difícil entenderlo, ¿verdad? Entonces, hay una lámina, David, déjame te digo qué lámina es, porque me parece que me va a poder permitir explicar un poquito más a fondo a qué me voy refiriendo. Es la lámina número 4. Primero la 5 y luego te regreso a la 4.
En esa pequeña lámina que la ponemos de una manera muy gráfica, habla de un concepto que pensamos que es muy importante, que es el concepto de la ambidiestralidad. La ambidiestralidad, como su nombre lo dice, significa poder usar las dos manos al mismo tiempo y es usarlas igual de bien. Yo cuando era niño que jugaba béisbol, tenía un amigo morenito que además era jugador del equipo. Podía batear de ambos lados, dependiendo del pitcher. A veces le pedíamos que bateara de su proteger así, ¿verdad? Y eso que parece simpático y que parece novedoso, en realidad en las empresas la hacemos todo el tiempo. Por un lado, tenemos que estar trabajando porque si pero nuestros recursos para ir construyendo nuestro futuro. El futuro tienen que ver de manera yo en la empresa necesito que me genere, pero mañana Sando. nada es para siempre, ningún cliente es para siempre, ningún proyecto es para siempre. Y necesito entonces en lo de estar trabajando a dos tiempos. Si te regresas una, Dani, por favor. Eh, y creo que ahí en ese gráfico podemos explicar de una manera no sencilla, pero sí clara, que tenemos que estar trabajando con ambas lógicas al mismo tiempo. Por un lado, tengo que trabajar en el mundo rosa para retrasar el proceso de comoditización de mi propuesta de valor, para mantenerme vigente con los clientes. Pero por otra parte, debo dedicar cierto tiempo y ciertos recursos a que los proyectos vayan avanzando para reducir la incertidumbre y que llegue un momento en el que esas nuevas propuestas las pueda poner en términos futbolísticos. Te diría que los que juegan están en el mundo rosa y la banca son los del mundo verde, que tienen que calentar mientras van a entrar a jugar, porque ya sabemos que nada es para siempre. Entonces, en un mundo que se mueve rápidamente como en el que nosotros ahora vivimos, en las empresas tenemos esa necesidad de jugar a dos tiempos, de estar mirando el futuro todo el tiempo, porque ya sabemos que lo que hoy tenemos, un día se nos... Excelente, Jorge. Creo que lo que mencionas de estas ambidiestridad es muy importante, el tener el foco en ambos puntos, ¿no? Y bueno, pues ahora me gustaría preguntarte que antes de planear, ¿cuáles serían estas herramientas de diagnóstico que Sí, consideras como imperdibles, ¿no? Que necesitamos revisar. sí. Mira, mencionábamos algunas. Las herramientas de diagnóstico, que ya las mencionábamos, ¿no? Como el Sí, Business Model, como Osterwalder usa una que se llama DRA, nosotros usamos un análisis de tendencias y de desempeño, entender cómo funciona el entorno, entender todas esas herramientas y si las personas que nos escuchan usan otras, bienvenidas. Yo aquí, ¿qué les recomendaría? No nos centremos en las herramientas. Tengamos claro para qué las queremos. Entonces yo diría, hay un primer bloque que le llamamos herramientas de diagnóstico, para saber qué está pasando internamente, qué está pasando con el entorno, qué está pasando con mi sector. ¿Sí? También debo de tener muy claro qué está pasando con el cliente. Y ahí tienen el Value Proposition, ahí tienen todas las herramientas de marketing que tienen en una empresa, tanto de marketing físico como de marketing digital. Ahí podemos hacer entrevistas, ahí tienen datos de su CRM. Es decir, en la empresa tenemos muchos datos. ¿Cuál es nuestro deber? Convertirlo en información para que con todos esos datos del cliente podamos entender qué le duele y qué le gusta. Al final es así, ¿verdad? A un cliente le gustan cosas, le duelen cosas, ¿sí? Y no esperarte a que te lo digan, a veces no te lo dicen, pero los clientes se van sin avisar, ¿no? Al menos a mí nunca me avisan cuando se van. Entonces el a cliente se veces. va, no avisa y cuando te diste cuenta es porque ya lo perdiste, ¿verdad? Entonces necesitas tener claridad de herramientas de cliente. Y también necesitas tener el termómetro de tu equipo, si el desempeño es el correcto, si la motivación es correcta.
si está funcionando bien. Entonces, si te fijas, son como tres pilares que tienes que diagnosticar. Lo referente a tu modelo, lo referente a tu cliente y lo referente al equipo. Como que a veces esperamos a tener todas las herramientas ¿Sí? para decir hasta que yo tenga todas las herramientas, voy a Ese operar. tema también es súper importante porque de repente dicen, no, es que no hemos terminado el diagnóstico, pues con lo que tengas, ¿verdad? Claro, ¿No? Oye, es que yo supongo que la leche se me va a quemar, pues apágala antes de que se te queme, porque claro, si quieres tener todo claro, todo perfecto, pues puede ser que el resultado sea desastroso, ¿verdad? O sea, a veces tienes que tomar decisiones con la información que tienes, pero con eso tienes que avanzar. Esas herramientas como las que están mostrando son herramientas que usamos, podrán ver la columna derecha, para incluso revisar aspectos muy concretos del modelo de negocio que nos van a servir para el diagnóstico, ¿verdad? ¿de acuerdo? Pero nuevamente, lo importante no son solo las herramientas, sino la capacidad que tienes de convertirlas en datos, ¿verdad? Esa herramienta, como la que ven ahí también, sirve para entender el diagnóstico, hacerse preguntas inteligentes de qué está pasando con la economía, de qué está pasando con la industria, de qué está pasando con las tendencias sociales, de qué está pasando con mis mercados, porque de esa manera, si yo visualizo correctamente lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, voy a poder diagnosticar bien, ¿no? Entonces, las herramientas son útiles, pero no se claven en ellas. Y que bueno, ya no va a haber excusas porque al final de esta Se las vas masterclass a pasar. vamos por ahí a estarlas compartiendo, entonces ya esta excusa no va a existir, ¿no? Excelente. La siguiente pregunta, Jorge, ¿cuáles son estas preguntas clave que toda organización debe responder durante pues, un proceso de Sí. planeación estratégica? Mira, yo he preparado algunas, pero pues yo diría que las vamos cambiando todo el tiempo. Las metería en lo que yo le llamo las preguntas incómodas, ¿no? Son, oye, ¿por qué son incómodas? Porque a veces duelen y porque muchas veces no las sabemos responder con claridad. Cuando decimos, oye, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la razón por las cuales los clientes me compran a mí y no a otro? O sea, son a veces preguntas difíciles de hacer y difíciles de responder. Oye, ¿qué valora el cliente? ¿Por qué ha decidido venir aquí? ¿Por qué si le cobramos más que otros, por qué sigue aquí? ¿O por qué a veces si le bajo el precio de todos modos no sigue? ¿Será que no le importa el precio? Entonces, entender quién es el cliente, por qué te compra el que te compra, ¿por qué no te compra el que no te compra? Ajá, claro. ¿No? Empezamos a resolver algunas dudas, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos? Porque si no, no va a haber preguntas para la visión, ¿no? ¿Quién es el cliente que tengo hoy? Si es el mismo cliente que yo estoy pensando en el plan del próximo año o no, o si va a ser este más otro, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados? Si no sé los resultados, pues ¿cómo voy a esperar otros resultados si no tengo claros los que hoy tengo, ¿verdad? Y sobre todo también pensar de quiénes nos vamos a acompañar para ese nuevo destino que queremos. No todos están para el maratón y no es que no sean buenas personas, es que al final la empresa tiene un propósito y tenemos que ir por él, ¿verdad? Perfecto, y yo creo que estas preguntas se ligan a un mapa que ahorita mostrabas, donde habían proyectos operativos actuales a los de futuro, ¿no? Por ejemplo, la misión, bueno, a lo mejor va a ir más hacia los proyectos actuales y la visión un poco más hacia aquellos proyectos de exploración, ¿no? Sí, los proyectos, yo diría, es un ejercicio muy serio sobre la reflexión de qué proyectos me van a llevar al destino que quiero. Y ahí nos damos cuenta que hay proyectos que me tienen que llevar a mejorar cosas que tengo que corregir. No me van a permitir crecer, pero sí me van a permitir resolver los problemas que tengo. En cambio, hay otro tipo de proyectos que su naturaleza misma está enfocada en crecer, en llevarme a mercados nuevos, en llevarme a clientes nuevos. Esos proyectos de crecimiento muchas veces no los voy a poder desarrollar si no trabajo en los mejor, ¿sí? Pero esa dosificación correcta de dónde voy a poner el esfuerzo, pues es parte de la estrategia misma.
¿Qué necesita la organización hoy? ¿Necesita mejorar? ¿Necesita crecer? ¿Necesita transformarse? O si necesita todo, decidir cuál es el esfuerzo que le voy a poner a cada una. Nadie tiene más del 100% del Sí, esfuerzo, ¿verdad? Entonces es lo máximo que claro. tenemos. ¿Dónde lo vamos a poner? Y es ahí donde le vamos poniendo foco a esas iniciativas, ¿no? Y que justo ahora que mencionas las iniciativas, la siguiente pregunta es, ¿qué iniciativas son las que tú consideras más relevantes para lograr este crecimiento? Mira, normalmente cuando una organización es pequeña, sin duda los temas de crecimiento se vuelven súper importantes. Pero a veces cuando estás hablando de organizaciones grandes, maduras, a lo mejor ya no es el crecimiento, sino es cómo vamos a buscar el nuevo negocio que nos va a dar ingresos los próximos 5 o 10 años. Entonces vas a requerir más transformación. Pero casi siempre te diría que es una combinación de todas. Todas las empresas necesitan trabajar en temas de optimización. Siempre hay temas que podemos ahorrar. Todas las empresas necesitan tener un esfuerzo comercial. No conozco una que diga que sus gastos van a bajar, todas suben, ¿no? O a ustedes sí les llega gente diciendo que quiere ganar menos, ¿no? Todos quieren Claro, ganar más, ¿verdad? Entonces, la única manera es tratando de ahorrar lo ahorrable, tratando de crecer lo que se pueda crecer, pero lo que verdaderamente cambia el número es cuando vamos a mercados nuevos, cuando vamos a segmentos nuevos, cuando desarrollamos líneas nuevas, cuando trabajamos en proyectos de transformación, porque es la única manera que las organizaciones tienen de crecer de manera acelerada. Si tú no aprovechas el crecimiento de tus mercados, alguien lo va a aprovechar. excelente, Jorge. Y la siguiente pregunta sería entonces, ¿cuáles serían los errores más frecuentes que te has por ahí topado cuando haces consultoría a empresas y realizan su planeación y por algo no funcionó? Mira, la primera es hacerse el tonto. ¿A qué Ok, me refiero, no? Hacer grandes planes, echarle grandes números y al final que no sea algo que te comprometas a hacer. O sea, el hacer una planeación para dejarlo en un PowerPoint es un verdadero despropósito. Pero también creo que a veces podemos pensar que es un proceso tan sofisticado que va a ser largo. Yo diría, no, o sea, un proceso de planeación no puede durar más de alguna semana, porque si no, teorizas demasiado, ¿verdad? Tampoco podemos hacerlo a la ligera y decir, pues agárrate los números del año pasado por 1.1 y ya está, porque no se claro. trata de ponerle metas, se trata de desarrollar proyectos. Entonces yo te diría, no caer en los extremos, ni tomárselo a la ligera, ni sobrecomplicarla, ¿no? Okay. El hacerla con lo que tienes, no pensar, no la podemos hacer porque no tenemos los datos del último estudio de lo que va a pasar en el sector los próximos 20 años. No, no lo necesitas, o sea, no esperes a tenerlo toda la información, no esperes a tener todos los datos, no esperes a tener todos los recursos. O a veces también las empresas entran en crisis y dicen, no, pues no podemos hacer planeación porque estamos tan preocupados por entregar los pedidos. Bueno, pues si no la haces, probablemente sean los últimos pedidos que entregues, ¿no? Es Entonces, correcto. si llega un momento en el cual tienes que hacer un alto en el camino y te tienes que poner a pensar. Y creo que además llevar como estas lecciones aprendidas que año con año, si las dejas correr, el aprendizaje se va, ¿no? Y de nada te sirvió el haberte equivocado. Yo creo que se vale equivocarse, Y, pero y intenta. evaluar, oye, a ver, este año, de los 10 proyectos que planteamos, 3 jalaron muy bien, 3 jalaron mediano, 3 no jalaron, hoy los que no jalaron, ¿por qué ¿Por no qué? jalaron? Claro. Eh, y si hubieran jalado, ¿qué hubiera pasado? Y este año, ¿qué nuevos proyectos vamos a poner? Oye, estas personas, ¿qué desempeño tuvieron? ¿Conviene que se queden el próximo año o no? ¿Estos proveedores funcionaron bien o no? O sea, al final, tienes que estar midiendo todas las variables para poder diagnosticar, para poder mirar al mercado, para hacer tu nuevo plan y para construir un nuevo puente que te lleve para que puedas llevar a la organización del presente al futuro. Excelente, Jorge. Bueno, llegamos a la última pregunta, que es mirando tus propias experiencias, ¿qué lección clave compartirías con quienes están por hacer o renovar su planeación estratégica este año? Mira, primero huir de los vendedores de humo, ¿no? Hoy hay una moda de
Oye, yo le dije hace poco a un amigo, oye, léete este libro. "No, es que ya estoy oyendo un podcast. Está bien, léete el libro. O sea, el podcast no sustituye la formación real, ¿no? Los podcasts pueden ser una gran ayuda, pero al final hay que meter las manos y hay que estar preparado. Por más podcast que escuches, Sí, si no te preparas en herramientas, si no sabes dar tus números, si no entiendes un poco de finanzas, si no entiendes un poco de organización, pues difícilmente vas a poder hacer un ejercicio de planeación. Ahora, hay empresarios exitosos que por alguna razón no tienen esta formación particular, pero pueden pagar quien haga la claro. planeación, ¿verdad? Es decir, al final hay que entender que necesitamos hacer un alto en el camino para revisar qué cosas debemos de mantener y qué cosas debemos de cambiar. Eso no tiene que ver, incluso te diría, ni siquiera con las capacidades que tengas tú de hacer o no una planeación, sino de estar conscientes que a veces las necesidades de nuestras empresas nos superan y por eso son entes propios. Las limitaciones nuestras no tienen por qué ser las limitaciones de las empresas. Hay que dejarlas avanzar. Entonces, un grave problema puede ser eso, pensar que no la necesitamos. Otro problema, como ya te decía, es tomárselo a la ligera. Otro es pensar que las razones por las cuales me fue bien este año se van a repetir el próximo. Pensar que mis productos son para siempre. Pensar que los clientes son para siempre. Nada es para siempre. Y las empresas tenemos que reinventarnos todo el tiempo. Excelente, pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que de aquí todos salimos con esta ya ganas de realizar nuestra planeación estratégica con una visión mucho más clara de qué es lo que debemos de hacer, pero incluso para los que todavía tengamos por ahí dudas, cómo realizarla, siempre podemos Mucho acudir gusto. a Idearia Lab, ¿no? Y les vas a compartir además el Claro que sí. workbook y pueden acudir a ti, a los eventos que tienen en Billy, pueden acudir a nosotros, que somos aliados, entonces a la orden para poderlos atender. ¿Sí? Excelente. Y pues bueno, yo les dejo una pregunta ahora a la gente que nos está escuchando. ¿Qué van a cambiar para que su estrategia se note ahora sí que a partir de lunes, ¿no? Como para reflexión. Y pues bueno, para ir cerrando y en lo que nos van por ahí compartiendo las preguntas que estuvieron realizando dentro del foro, les cuento que, bueno, próximamente en Believe Hub vamos a tener nuestro curso insignia, que es de líder en dirección de proyectos inmobiliarios, para, bueno, todos aquellos que quieran prepararse, especializarse para poder dirigir proyectos del sector inmobiliario, pues bueno, es una gran oportunidad aprender de expertos como Jorge y como otros de nuestros especialistas que van a estar participando en la impartición, ¿no? Y bueno, también recordarles que tenemos una plataforma de conocimiento de believehub.com. Dentro de la misma, pues hay diferentes cursos cargados de inteligencia artificial. En la masterclass pasada por aquí estuvo Gaby Pino, especialista en estos temas. Bueno, también estimados de costos, tenemos cursos y por supuesto en temas de administración de proyectos, ¿no? Ahora, importante mencionarles que dentro de Believe Hub hemos trabajado mucho con este tipo de educación disruptiva, gamificación, traemos toolkits, entonces todo, tengan conocimiento de que todos nuestros materiales pues están basados en todas estas técnicas innovadoras de educación. Y pues bueno, Jorge, te agradezco mucho. Muchas Igual gracias. pasamos rápidamente a las preguntitas Claro que sí. que están compartiendo para que nos apoyes a Muy bien. responderlas. ¿Cómo evito que la estrategia se quede en planeación y si baje a decisiones diarias? Sí. Platicábamos a lo largo de la charla que el idioma de los negocios son los números. Entonces, la planeación la debo de traducir en un presupuesto y la tengo que estar midiendo todo el tiempo, porque
Dicen que no hay peor decisión que la que no tomas. Si la tomas, tendrás aciertos, tendrás errores. Si vas midiendo, vas a poder ir ajustando. Pero esto tiene que ver con la práctica, con las decisiones tomadas, no con las decisiones que no tomas, ¿verdad? Sí, Entonces yo diría, es importante tener un plan traducido a presupuesto y es importante decidir, porque si no hay decisiones, no hay cambio. de acuerdo, ¿Vale? muy bien. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué señales tempranas indican que una estrategia no se esté ejecutando bien? Muy interesante esta Sí. pregunta. Mira, yo creo que cuando tú vas monitoreando a tus productos clave, a tus clientes clave, te vas a dar cuenta muy rápido cuando algo empieza a avanzar o no. Podemos tener un resultado parcial o podemos tener no el resultado que esperamos desde el día uno, pero debes de empezar a ver algunas señales o de más ingreso o de más ahorro o de crecimiento de ticket o de algunas cosas que te empiecen a dejar ver, ¿no? Ahora, en la empresa los temas son multifactoriales y también te puedes confundir. Puedes pensar que los clientes están llegando por una campaña de marketing y a lo mejor llegaron pues porque hizo calor y la gente pasó por ahí, ¿no? O sea, es decir, no debes de confundir las causas que provocan el comportamiento del cliente, ¿no? Ok, Sobre todo en los problemas multifactoriales, no es lo mismo que coincidan a que sean causa. ¿Verdad? de acuerdo. Hace poco me pasó con una empresa que decía, es que como remodelamos la tienda, vino más gente. No sabemos si vino por eso, ¿verdad? A lo mejor fue coincidencia. Oye, vinieron por una campaña. ¿Por qué fueron solo esa tienda y a la otra no? Si la campaña fue para todos. Sí, de Entonces yo acuerdo. creo que al final hay que entender cuáles son las causas que provocan ciertos resultados y para eso necesitamos métricas. Perfecto. Y Jorge, la última pregunta, ¿cómo priorizas cuando todo parece urgente y estratégico al mismo tiempo? Sí, yo creo que al final estamos metidos también en un mundo donde todo lo queremos rápido, ¿no? Y por eso el WhatsApp, y por eso contestamos inmediatamente, y mándemelo ahora, y todo tiene que ser rápido. Pero hay cosas que en la vida que llevan su tiempo, ¿verdad? O sea, yo, no sé, pienso en un pastel. Ponle más lumbre para que el pastel se haga antes. Pues No, no, los pasteles tienen su tiempo, y si le pones más lumbre se quema. O si le decimos a una señora embarazada, señora, échele ganas para que lo tenga en 6 meses. pues no. Pues no, tarda 9, aunque le eche ganas, ¿verdad? Entonces, en la empresa pasa igual. Hay cosas que llevan su tiempo y se cocinan a fuego lento y no podemos dejarnos llevar por las prisas, pero tampoco postergar. Al final hay que decidir, hay que avanzar. Sí, yo diría que no tiene vuelta atrás. Excelente, Jorge. Pues muchas gracias. El aprendizaje que nos Muy bien, dejaste el día de hoy gracias. fue muchísimo. Solo para recordarle a todos, por ahí estamos mostrando un QR. Este QR te va a llevar a unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Perfecto. Dentro de este grupo de WhatsApp van a estar compartiendo lo que es el workbook con todas las herramientas que vimos el día de hoy para que no haya ninguna excusa. Sí o sí, este año sacamos la planeación estratégica de todos los que nos están revisando. Muy bien. Pues bueno, Gracias, nuevamente, Zaira. gracias Gracias y a pues todos. nos vemos por aquí por su espacio de Believe Hub dentro de unos meses en la siguiente masterclass.